Voces de Prietitud. ¿Cómo fue, mi gente? Nuevamente aquí en su espacio Voces de Prietitud, con sus anfitriones Joana Arroyo y quien les habla, Juan Romero. Bueno, hoy vamos a hablar nuevamente de lo que es biche. No sé si recuerdan en el episodio 2, hablamos de biche, parte 1. Pues hoy vamos a hablar de la parte 2. Sí, Juan, en el segundo episodio hablamos toda la temática de lo del biche, pero el día de hoy tenemos una gran sorpresa, ¿vale? Tenemos una gran invitada a este escenario que nos va a contar un poco sobre su experiencia, sobre su tradición, sobre cómo le ha dado la vida un giro desde su conocimiento ancestral. Exactamente, tenemos una invitada, ahorita ella se va a presentar y vamos a hablar un poco de cómo ella ha desarrollado sus enseñanzas, sus conocimientos, sus saberes en torno al biche. Bueno, estamos aquí con nuestra invitada Flavia Rentería, quien nos va a compartir un poco sobre sus saberes. Pero antes de empezar con esta charla queremos saber, yo creo que la gente que nos está mirando quiere saber, ¿quién es Flavia Rentería? Mi nombre es Flavia Rentería Cuero. Soy nacida y criada en el territorio Río Anchicayá, Vereda San José, donde me crié de raíz con lo que es la medicina tradicional, partería y todo lo que es del pan comer. Ya, ok. Bueno, tía Flavia, usted es muy conocida, digamos, a nivel local, podemos decir también nacional, por todos los conocimientos y saberes que tiene alrededor del biche. ¿Cómo empezó? ¿Quién le enseñó? Pero no nacional, también internacional. Ya. Aquí donde verdad, doña Flavia también es conocida nacional e internacionalmente. Por todos esos saberes que tiene. Entonces, digamos que para empezar, quisiéramos saber cómo lo aprendió. ¿Quién le enseñó sobre estos temas de la medicina y en torno al biche? ¿Cómo aprendió todo esto? Aprendí todo esto porque mis padres eran oriundos del río Cajambre, residente al río Anchicayá, donde llegaron y se posesionaron, sembraron mucha caña, tenían muchos cañaverales, hectáreas de caña, y mi papá era un hombre muy humanitario. Cuando se enfermaban las personas, él las llevaba para la casa para hacerle remedio. Y también mi mamá rozaba mucha caña, le daban a rozar a las otras mujeres que no tenían para que ellas también tuvieran su sustento de lo que hacían de la caña. Tía, digo tía porque pues hablando con la tía Flavia nos dimos cuenta que somos familia y pues también por respeto tendemos a decirle tía a los mayores. Exacto, ¿cierto? Entonces por duplicado es la tía Flavia, ¿vale? Bueno, tía, una pregunta, su papá era el cura, digamos, podemos decir que era curandero, por decirlo así, entonces en la comunidad. Sí, en la comunidad, porque en el territorio, cuando se enfermaba una persona, toda la gente de la orilla en las noches se iban a acompañar. Ya. Todos iban, los papaces iban con sus hijos, porque mire que anteriormente ningún papá se iba y dejaba a los muchachos en la casa. Ellos llevaban todos los muchachos a acompañar, y las mujeres tenían sus colchas que hacían en la casa de retazos, lo cosían a mano y tenían sus colchas, y cuando uno llegaba a acompañamiento, cada mamá iba colocando su hijo, ahí iba sentando, iba tendiendo la colcha y los iba sentando, y ellos se iban a hacerle remedio a la persona que estaban enferma. Nosotros nos quedábamos sentados allí en el punto. Pero ustedes, mediante el proceso que realizaba su papá maravilloso, ¿ustedes iban aprendiendo o él empezó a enseñarles a ustedes lo que él realizaba como tal? No, eso uno iba aprendiendo, porque eso como se curaba a base de las hierbas. Ajá. Entonces ellos cogían las hierbas. De pronto las enfermedades no se sabía de la persona que estaba enferma qué enfermedad tenía, porque no había un examen, que le hicieran un examen para saber qué tenía, pero a base del conocimiento, que por eso es el conocimiento ancestral, a base de ese conocimiento se cogían las hierbas. Entonces se amasaban las hierbas, habían otras que se picaban en una batea, se picaban y se dejaban al sereno, porque eso era para curar el tabardillo.
Ya. que ahorita lo llaman el tifoidea, Ajá. Ese era el tabardillo antes, y eso se cura con las hierbas frescas. Ya. Pero tía, en ese proceso se utilizaba el biche o solamente se utilizaban las hierbas aromáticas o las hierbas para poder curar ese tipo de enfermedades. Mire que les voy a decir de una vez, el biche es desde el nacimiento hasta la muerte. Ya. ¿Sí? El biche es utilizado en casi todas las preparaciones de lo que es la medicina y todo lo que es también lo de partería. El biche está en reuniones sociales, está en los velorios, está en los chigualos, digamos, en todas partes usted encuentra lo que es el biche, porque ha sido una bebida ancestral, aunque ha sido una bebida que ha sido de resistencia, porque anteriormente había unos tipos que se les llamaba la tenencia. Esa tenencia, nosotros siendo muchachos, estamos en la casa y como nuestros ancestros molían caña y eso llenaban de 10, 15, 20 tanques de guarapo, entonces el día de destilar las personas echaban 2, 3 días destilando. Y cuando la gente decía viene la tenencia y llegaba esa lancha con esos señores vestidos de guarda y ellos iban subiendo y cogían el biche, todo el biche que había, se lo cogían y luego botaban todos los tanques de guarapos que había y se llevaban el biche. Le voy a interrumpir un poquito para preguntarle, cuando se dice la tenencia, significa cuando hacían reclutamiento del biche que nosotros producíamos en los territorios, digo nosotros porque hago parte del Pacífico colombiano y hago parte pues de la tradición, entonces ese era como el entretenimiento del producto que se realizaba en las zonas rurales de Venezuela. Sí, ellos decomisaban el biche, se lo llevaban y también se llevaban presa a las personas, les cobraban, había veces que 2,000 pesos, pero 2,000 pesos era como un mundo de plata que estamos casi... hablando de qué años, ¿no? Sí, de los años mucho atrás, del 50 por allá. Ya. Entonces, eso hacía de que pues la gente tenía que tener una estrategia para poder producir el biche, demoler la caña, cocinarla, pero llevarla a añejar hacia el fondo de la montaña. Eso, llevarla hacia el fondo de la montaña, donde una parte donde hubiera una quebrada, porque para destilar el biche hay que tener agua constantemente. Entonces, donde hubiera una quebrada, entonces allí hacían el rancho y colocaban a fermentar el guarapo y allá era donde uno tenía que irse a destilar para que cuando subiera la tenencia no mirara el humo donde se estaba destilando el biche. Ahí me sube una pregunta, tía, y es, usted nos comentó que su papá era el curandero en ese tiempo, ¿cierto? Era curandero. Y su mamá cortaba la caña. Entonces, digamos que de los dos, ¿usted de quién aprendió? O sea, ¿de quién tuvo la iniciativa de aprender esos conocimientos? ¿Cómo lo vio usted? Mire, que los conocimientos se aprendía de ambos, porque como estamos todos en la casa, entonces para moler la caña estaban todos. ¿Sí? Los hijos, los nietos, eso. Había mano cambiada, mingas, ¿sí? Porque la gente molía caña era con ese trapiche matacuatro, era unos cogían a las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, otro de las 12 de la noche a las 6 de la mañana. El matacuatro. Vamos a poner por aquí la imagen de ese por ahí tengo una foto de ese trapiche, el antiguo, el artesanal. Entonces digamos que estas actividades eran muy coloquiales, ¿no? Como que entre comunidades se ponían a hacer todo esto. Esta actividad de moler la caña, hacer el guarapo y después en la destilación participaban, digamos, tanto adultos como jóvenes y niños, podríamos decirlo así, ¿cierto? Sí, porque los niños éramos los que llenábamos el agua, ¿ya? Los niños llenaban el agua porque uno les gustaba
como irse a llenar el agua porque uno Y se se metía tiraba. Exactamente. Primero la bañadita y luego la Sí, claro, claro, iba de todo. Y como anteriormente los calabazos, los tutumos, Sí. se cogían, se hacían un huequito y eso le sacaban la tripa y allí era donde uno llenaba el agua. Ya. Uno había veces hasta lo soltaba aguado porque uno se iba y como en el frente de allá de la casa, entonces que el duende que le tiraba piedra cuando quería tocarle los senos a uno, entonces cuando íbamos caer algo que es bulún, entonces nosotros tirábamos esos calabazos agua abajo y salíamos corriendo y que mi mamá decía, bueno, y los calabazos que los dejamos, que nos tiraron una piedrita que por El duende dañaba el proceso. Sí, entonces uno aprendió, digamos, uno aprendió como desde la raíz, porque uno aprendió mirando toda la ciencia que era, tanto la preparación de la medicina, lo que era partería, porque la partería era una de las que cuando una persona estaba en embarazo, que iba la partera a tocarla a la parturienta y ella se daba cuenta que estaba en embarazo, ya era la partera y la parturienta, porque eso no se regaba nota de que qué día podía salir esa paridora, porque anteriormente existía mucho lo que era la trama, ¿sí? Tramaba mucho, entonces por eso era con mucho cuidado esa partera con esa parturienta. Entonces, o sea, que la partera de que se daba cuenta que estaba en embarazo, o sea, le hacía el seguimiento a la chica que estaba embarazada. Sí, ella era la que le hacía el seguimiento y cuando ella iba a dar a luz, iba alguien de la casa de ella a llevar a la partera. Eso llegaba y eso llegaba, saludaba y todo, hablaba, pues ya la señora sabía, ella se arreglaba y ya iba saliendo a donde estaba la paridora. Entonces se daba de cuenta la persona cuando daba a luz, la persona, porque si era hombre, eran 3 cuetones y si era mujer eran 4. Entonces cuando sonaban los 3 cuetones, nación cortaleña. Pero ¿qué es cuetón? Esos cuetones de la pólvora. La pólvora, sí. Sí, ese cuetones era que era anteriormente se decían era cuetones. Ya. Y cuando nacía una hija mujer decían nació una quemacasa. Lo dijo ella. ¿Por qué quema casa, verdad? Porque cuando las mujeres en el territorio no tenían leña, iban sacando de la casa, iban sacando. Decían de una vez, nació una quemacasa. Venga, tía, y ahí en todo eso, usted, el biche, ¿cómo iba? Porque usted nos habló de que el biche iba desde la vida hasta la muerte. En los procesos de vida, de nacimiento, ya nos habló de la partería, ahí cómo va el biche, qué hace el biche ahí, para que la gente entienda un poco el rol importante que tiene el biche. Vea, el biche allí va en lo que es la cura del ojo, ya. ¿Sí? Muy importante porque los ovijos se dan con biche. ¿Qué es el ojo? El ojo, hablemos un poco de qué es el ojo. El mal de ojo es una persona que pronto le encanta a una persona, un niño, entonces dicen pues que la mirada de ella no es formal como para mirar al niño, entonces allí le coloca un mal de ojo que el niño le da vómito, diarrea, fiebre, ¿sí? Entonces se ve muy mal. Entonces hay unas hierbas que son específicamente para curar el ojo. Entonces cuando la persona ya mide al niño y tiene ojo, entonces se buscan esa hierba para darle los ovijos al niño para curarle el ojo. Entonces ahí empieza a jugar una parte muy importante el biche porque hace parte de la medicina tradicional del Pacífico colombiano. Entonces, tía, yo quería preguntarle, ¿qué ha cambiado desde los inicios que usted aprendió con su papá, con su mamá, desde su experiencia familiar hasta el día de hoy sobre la transformación del biche o el biche como tal y el proceso que ha tenido? Vea, el biche, el proceso del biche como tal en los territorios sigue, ¿sí? Sigue, ha bajado un poco porque en los cañaverales algunos
por lo mínimo en nuestro territorio se lo ha llevado mucho lo que ha sido lo del envenenamiento del río, la parte de Las Vegas, que se dicen que son las islas, entonces toda esa parte que se fue pues ha bajado, pero la gente sigue todavía en la resistencia de la destilación del biche. Y también, como les digo, es algo de que eso viene de generación en generación, y por lo mínimo yo me he dedicado como a seguir conservando ese legado por el sistema del cuidado de la matriz, porque ahorita hay mucho dolores cólicos menstruales y está muy en moda lo que son los quistes, los miomas y los ovarios poliquísticos. Ahí me surge una pregunta, tía, y por otras conversaciones que hemos tenido, yo sé que usted ha tratado muchas afectaciones. Ahorita nombró los quistes, como nombró cólicos, el problema con cólicos que afecta a las mujeres por no saber, desconocimiento en el cuidado de su cuerpo. ¿Usted cómo ha asesorado a estas mujeres? ¿Qué tipo de experiencias ha tenido ayudando a las mujeres en eso? He tenido una experiencia muy buena y bonita, ahora que soy tallerista de la medicina tradicional, porque en la trayectoria he venido haciendo como por allá las personas conocidas, ya, pero ahorita estoy abiertamente en los talleres de la medicina tradicional en la Universidad del Pacífico, donde me ha dado un resultado maravilloso, porque se ha bajado mucho el índice de lo que son los dolores cólicos menstruales, y dándole el conocimiento a las muchachas que por lo mínimo hay algunas que de pronto no tienen las abuelitas que son del territorio, que sabían cómo darle una toma a usted cuando le venía el periodo para evitar todas esas vainas que tienen ahora, y ya están falta de eso. Entonces, ¿qué? Recordándole a eso, diciéndoles a la muchacha el cuidado cómo tienen que estar cuando tengan lo que es la menstruación, por lo mínimo no comer huevo, no tomar leche, no comer queso, no tomar ácido, ni comer esa salchipapa ni mortadela. ¿Por qué motivo? Yo les digo a ella en los 3 o 4 días que tengan la menstruación. ¿Por qué? Porque es una forma de mantener la sangre limpia, ¿sí? Libre de brumos, porque eso es lo que hace que cuando se comen todas esas cosas, entonces la sangre, las hormonas cambian, giran, tienen una giración, y el periodo, la sangre ya se le pone hedionda, y eso va haciendo afectación para la salud de la persona. Sí. Interesante este tema, porque muchas personas, incluida yo, sufrimos este tipo de enfermedades, digámoslo así, de quistis, poliquistis y de cólicos menstruales, que realmente a mi sección le dan muy duro. Pero también he tenido la oportunidad de, como casaderas, consumir esas botellas que me permiten aliviarme un poco, y es muy importante que este saber esté en la universidad, Juan David. Exactamente, sí. Y es importante, como lo mencionaba la tía Flavia, ya hoy es sabedora reconocida a nivel nacional e internacional, ¿cierto? Y hace un trabajo muy importante desde la Universidad del Pacífico, desde la academia, donde, digamos, ahorita ya aportó un poco de cómo aprendió la medicina tradicional y también cómo ha ido aprendiendo en temas de cómo esto funciona en el cuerpo a partir de diálogos, porque sé que usted ha participado en encuentros donde también han hablado con médicos del tema, ¿cierto? Y eso ha ayudado a que se fortalezcan, teniendo en cuenta los conocimientos tradicionales y los conocimientos de la medicina como tal, ¿cierto? Sí, porque sí, con los médicos, porque hay personas de que, como ya saben mis saberes, están retomando lo que era, lo están haciendo los baby shower ahora con nuestra medicina tradicional, y muchas invitan a los médicos, y con los médicos tenemos intercambio de lo que es el sostenimiento de la cuarentena, el bebedizo, ¿sí? ¿Por qué se utiliza el bebedizo? A la parturienta, y con ellos les enseñamos todo lo que es el chumbe, que se ha perdido mucho, el chumbe,
la obligadura y lo que era que se apaban los muchachos. Las mujeres todas no necesitaban personas que le cuidaran los hijos, porque todas las mujeres se apaban los muchachos y allí hacían oficio todo el día. El que tenía niño de mamá, cuando tenía hambre bajaba, se sentaba, le daba seno otra vez en la espalda, ese niño allí dormía y despertaba. Y era un niño que se criaba fuerte porque se chumbaban y todo. Ya ahorita, como se habla con los médicos, y yo les digo a ellos, ya no permiten ya la obligadura. Ajá. Que era una parte esencial de todas las mamás que cuando quedaban en embarazo, hacer su obligadura del alacrán, de la conga, de la araña, del pez sapo, ¿sí? De todas esas cosas. Yo sí he escuchado que algunas personas, pero algunos niños en alguna zona se obligaban con algún animal, ¿sí? Y permitía el desarrollo efectivo de ese niño, o sea, no tenía ninguna complicación. El chumbe, como lo dice la tía, ha perdido bastante tradición, porque pues ya no lo vemos como antes, ¿sí? Es algo importante de nuestra mentalidad, de nuestro proceso de crecimiento, pero ya no lo vemos como antes porque no lo han replicado. Y que usted esté en la universidad haciendo ese tipo de actividades, Juan David, me parece súper excelente. Exactamente, inclusive estamos viendo la importancia de seguir hablando de lo nuestro, escuchando también las otras voces y seguir sosteniendo la tradición y resaltando la importancia, ¿ya? Por ejemplo, en el capítulo 2, cuando hablábamos de biche, ¿cierto? Mencionábamos cómo es importante la tradición oral que se transmita. Exacto. Y cómo se ve afectada por el desplazamiento. Porque una cosa es hacer tu proceso de destilación, como usted nos explicó, desde el territorio, y otra cosa desde acá, desde lo urbano, en Buenaventura, ¿cierto? Y se complican algunas cosas, pero gracias a que hay mucha gente, en ejemplo como usted, tía, que aún sostiene la tradición, sigue enseñando, sigue hablando de los temas, hace que, por ejemplo, lo que nos decía, que muchas mujeres ya sepan que no pueden comer mortadela, no pueden tomar ácidos y ciertas cosas en el cuidado de su cuerpo. Ajá, porque un médico no le va a venir a decir eso de forma literal, ¿no? Porque ya sabemos que la medicina, pues, la medicina occidental, pues, es un poco celosa con ese tipo de procesos, pero ahora ya están haciendo una conjugación donde se está respetando la medicina tradicional, donde la medicina occidental está respetando hasta cierto punto, porque pues... Y se encuentran, ¿no? Exacto, y se hacen esos encuentros de saberes, tanto en la occidental como en la medicinal, que nos decía pues la tía que ha tenido la oportunidad de conversar con médicos, de expresar sus conocimientos, de hacerles saber que nosotros en los territorios hacemos XY procesos por tradición y que realmente nos han servido muchísimo en todos los tiempos. Sí, también hablaba de también recordarles para los hombres, porque nuestros ancestros siempre tenían también sus bejucos, que ellos iban a la alta montaña a cortar sus bejucos a las 5 de la mañana, porque mi mamá les hacía fiambre a mi papá, porque se iban, había veces hasta 5 hombres, se iban juntos, por lo que ellos tenían que llegar y buscar el bejuco del sol. Hay un bejuco que se llama del sol, porque ese cuando salía el sol, él desaparecía. Entonces era el primero que llegaban a cortar para poder cortar los demás. Cortaban ellos su bejuco en tiempos de menguante. Exacto. Porque en la menguante toda la savia curativa está en todo el árbol hasta la última hoja. Entonces era el tiempo que ellos iban a cortar sus bejucos para sostenerlos allí y hacer sus botellas curadas. Esas botellas curadas van preparadas también con el biche. Esas botellas curadas van preparadas con el biche, que todos nuestros ancestros, nuestros abuelos, tíos, de todos, mantenían su botella debajo de la cabecera de la cama, porque era donde se tomaban una copa antes de pisar de la cama hacia el suelo. ¿Ya? Entonces, cuando ellos ya pisaban hacia el suelo, ya hacía rato se habían tomado una copa de su mañanero. Mañanero, de hecho, aquí el otro también. Pero bueno, de hecho mi tía, cuando recién nos conocimos, ella me hizo una botella curada, que tiene todos los bejucos como ella dice.
Y yo mencionaba en el episodio número 2, que los invito a que lo vean si no lo han visto, hablaba de eso, de que yo me tomo mi mañanero. De vez en cuando, no soy la verdad tan juicioso, pero intento hacerlo. Ya estoy intentando seguir un poco esta tradición. Y aquí, tía, quería mencionar y hacerle una pregunta. Nosotros también resaltábamos otra vez el episodio 2, sobre la importancia del biche para realizar todas las tareas, ¿no? Usted dice, el hombre se tomaba su mañanero, también las mujeres lo hacen. Por ejemplo, no sé qué experiencias tenga y nos pueda compartir en torno a eso. Las mujeres también tienen su preparativo. Por eso, en la enseñanza que le hago a los estudiantes de la Universidad del Pacífico y comunidad universitaria, porque son todos, yo les hago una aclaración y les hago una enseñanza, tanto hombre como hombre y mujer como mujer. ¿Por qué motivo yo les digo a ella? Ella me dice, tía, yo no me puedo tomar el curado, no puedo tomar yo el curado siempre. Entonces yo le hago la salvedad, porque hay que hacerle la salvedad a ella. Los bejucos son palos de fuerzas y de fertilidad. Y eso lo necesita el hombre, porque el hombre trabaja muy duro. Entonces, por eso, para evitar los cansancios, evitar lo que es próstata, diabetes y cuidar la vejiga, que es que hay que tener el cuidado del hombre. Por eso, cuando un hombre me dice, no, es que yo tengo frío, prepáreme una botella de frío, yo le digo, usted no le cae frío. Y me dicen, pero ¿por qué? Cuando si yo sé que tengo frío, le digo, no, usted no le cae frío, usted lo que tiene que cuidar es la fertilidad, que va de fertilidad, pero eso no es frío. La que le cae frío es a la mujer, porque tiene matriz. Anotado. Sí, eso, tiene matriz, y esa sí le cae pamo, le cae frío, esa sí tiene muchas cosas, el endómetrio, tiene el colon, tiene los dolores cólicos menstruales, tiene el cuello, digamos, que tiene muchas cosas que protegerse. Entonces, por eso, ¿qué hago? Que no tomen siempre el curado, porque cuando la mujer es gestante, si toma mucho el curado, a la hora que vaya a dar a luz, los dolores son muy fuertes. Se puede herniar tanto ella o puede salir el niño con algún hematoma en alguna parte y puede decir, no, es que se golpeó. No, son los dolores muy fuertes, porque el curado es para eso. Por eso yo hago la salvedad. La mujer, sus hierbas que merecen, y los hombres también sus hierbas que merecen. Hay unas que me dicen, estas me sirven para los quistes, para yo expulsar el quiste. Le digo, no. Las hierbas del quiste son unas hierbas muy fuertes, y por eso hay que tener la ecografía de la persona que se le vaya a preparar una botella para el quiste o para los miomas. ¿Por qué? Porque son una hierba fuerte, y esas hierbas apenas tienen que ser durante el tiempo que le falten 3 días para la menstruación, o tenga la menstruación o pase 5 días de la menstruación, para según sea la forma como tenga el quiste grande. Y yo les digo a ella, yo no me someto a darle un remedio que usted prepare para los quistes, dale a usted para que lo haga, no, porque es un riesgo. No se sabe los miomas cómo estén de grande, no se hace la ecografía, si se le desprende, está muy grande, se muere porque no alcanzan a observarla. Entonces hay que mirar de qué grande están para que expulsen, o si no, se les dice una vez, opérese, que el quiste no tiene problema, porque el quiste va sembrando una madre y esa es la que hace dar el cáncer. Entonces, si se puede sacar, que lo saquen y la raspen y la quemen de una vez, entonces sale el problema. Ya sabe que está fuera de problema. Ante todo, la responsabilidad. Es importante saber que nuestras botellas con biche curan algunas enfermedades, pero deben ser con responsabilidad. Exactamente. ¿Sí? La vez pasada hablábamos desde tu experiencia para tu curación de quiste, de que la sabedora siempre da unos tiempos, como bien lo dice mi tía, da unas medicinas exactas según tu malestar, y siempre es importante eso. No, yo quiero una botella, vea, mándemela a hacer. No, eso no es así. Si la sabedora, en este caso, como lo hemos dicho, ya ha tenido conocimientos y acercamientos con los médicos, por eso es importante lo que ella dice, o sea, mirar primero la ecografía, saber qué nivel de quistes tiene, así mismo saber qué medicina se va a usar. Exacto. Entonces, la recomendación en este espacio y en esa intervención que hizo la tía Flavia en este momentico es
Si usted presenta algún quiste o alguna enfermedad de los ovarios, recuerde acudir a una sabedora, pero con responsabilidad, ¿sí? La medicina tradicional es bastante importante, nos sirve para muchísimas enfermedades, pero debemos ser responsables en el uso de cada una de ellas, ¿no? Exactamente. Silvia, otra pregunta que me surge, ya hemos hablado de la importancia del seguimiento del uso del biche en las botellas para los hombres, las botellas para las mujeres. De los niños mencionamos un poco del ojo, pero yo sé, porque usted me lo ha dicho, que hay también otros malestares que se curan específicamente en los niños. ¿Nos puede hablar un poco de eso? Claro, es que eso hacemos porque, digamos, yo tengo mi testimonio, que nosotros nos criamos, mi mamá nos crió y también yo también de eso mismo he criado mis muchachos, que gracias a Dios han crecido y no han sido unos muchachos que se me han enfermado. ¿Por qué? Porque ellos siempre han venido siempre con su medicina que les doy, ¿no? Los niños también, porque es que yo me puse a pensar, únicamente no son los adultos, los niños también, los niños tienen su medicina, porque es que hay que prepararles a ellos, para cuando ellos pequeños, cuando ellos ya sean grandes, ya no tienen todo ese poco de enfermedades, nada, porque ya se curaron desde pequeños. Porque mire que allí está los niños, ve, ahí está la hierbabuena, está la moradilla, está el churco, está la cañagria, ¿sí? Está también el hierbechivo, está el Espíritu Santo, el limoncillo, ¿sí? Y muchas otras hierbas que pues me faltan por mencionar. Son hierbas que uno también prepara con el biche para darle a los niños su cucharadita todos los días mientras no tenga alguna enfermedad, que se lleve al médico y que esté tomando medicamento. Entonces, a base de eso, todos los días se le da una cucharadita con miel de abeja para que ese niño se crezca, ¿sí? De pronto no sufriendo del colon, no sufriendo de parásito, no sufriendo de vaso y hígado, ¿sí? No, o sea, en este porque caso, eso es... En este caso, disculpe que la corte, tía, esa medicina, esa preparación con biche, que de hecho el nivel de alcohol es bajito, ¿no? Sí. Ese nivel de alcohol es más bajito, cabe aclarar, es para prevención. O sea, como esa cucharadita que se le da con las plantas que usted acaba de mencionar es para prevenir ciertas enfermedades, y como usted lo da en su testimonio, sus hijos son más, han tenido la fortuna de no sufrir ningún tipo de enfermedad, si han sido sanos, gracias a eso. Bueno, entonces, tía, cuéntanos un poco, ¿qué otro tipo de enfermedades podemos curarle a los niños con las bebidas tradicionales o con el biche como tal? Sí, para los niños tenemos que aplicarle lo que es el simple, ¿sí? Porque el biche tiene todos sus componentes para las preparaciones de la medicina. Tiene la flor, que es para organizar el biche cuando queda flojo, y el simple para también organizarlo cuando está muy fuerte. Y también ese simple nos sirve para dolores de cabeza y para preparar lo que son las botellas de los niños. Ahí les hago una aclaración. Cuando ella habla de flor y simple, lo que pasa es que el biche se destila, se destilación. La primera parte es la flor, es ese nivel de ese biche con el nivel de alcohol alto. Luego el nivel va bajando hasta que llega al simple. Lo último es lo simple, el nivel de alcohol del biche, pero mucho más bajito. Quería hacer esa claridad, no porque la que sabe aquí es usted. Sí. Así es. Pero la flor en su efecto, ¿para qué se utiliza? Aparte de bajarle o de potencializar el simple. La flor es únicamente una botella, la primera botella que cae cuando uno inicia la destilación. Ya. Esa botella se deja reservada, esa no se utiliza, mientras el biche que sigue de la flor no sale, porque hay un tiempo de que ella sale un poco simple, el biche. Entonces con esa botella de flor completamos el fuerte del nivel del biche. Sí, señor. Listo, entonces podemos curarle a los niños con el biche simple.
¿Qué tipo de enfermedades podemos curar? Vea, ahí se cura lo que es los parásitos, el ojo, el vaso y el hígado, el colon, ¿sí? Esas enfermedades se curan a los niños porque ellos pequeños toman y van creciendo ya con el cuerpo ya curado, entonces ya cuando son grandes ya ellos no van a tener ninguna clase de enfermedades, no van a tener porque ya están curados el hígado, ya están curados del vaso, ellos ya están curados el ojo, bueno, ya no van a tener ninguna de esas clases de tropiezo porque ellos ya tienen el cuerpo curado. Curado. Entonces, si a ese proceso se hace, ¿desde qué año a qué año? O sea, el niño nace. Sí, el niño nace y cuando ellos están pequeñitos, ¿qué se hace? Se les va a preparar el tetero y se le coloca siempre 3 cogollos de hierba chivo a hervir en el agua que se le va a dar el tetero al niño. ¿Ya? ¿Por qué motivo se hace con esos cogollos de hierba chivo? Porque muchas veces las mamás sacan a los niños deshoras de la mañana y eso les cae un mal aire en el estómago a ellos. Entonces allí va donde les cae ese frío y empiezan a cucar como verde, sí, que empiezan así. Entonces por eso hay que darle ese hierbecillo, ¿para qué? Para que le cure el estómago y no le haga daño ninguna clase de frío ni mal aire a ese niño. Okay. ¿Sí? Súper interesante. Yo ahí le tengo una pregunta, tía, y es el tema, hablamos de bicho, usted habló claro, el bicho va desde la vida hasta la muerte. Sí. Ya vimos cómo va en el hombre, en los niños, en la mujer, en el hombre, pero en la muerte, ¿cómo acompaña el bicho la muerte de nuestros seres queridos? Porque sabemos que también está. Coméntenos un poco sobre eso. Bueno, el bicho está en la muerte porque cuando una persona se enferma, más principalmente en los territorios, y cuando muere, todo el mundo se une al dolor de la persona. Digamos que la persona de que se le murió el doliente no es el único que va a tener el dolor, sino toda la comunidad, porque la comunidad se une. ¿Y qué se hace? La una lleva la sábana, la otra lleva la mariposa, el otro lleva la olla, el otro lleva la leña, los otros van a llenar el agua, el que sabe hacer el ataúd se va a hacer el ataúd, y el dominó traen, porque el dominó eso lo vengo viendo desde que estuve Use Razón, vengo viendo que en los acompañamientos y en los velorios, en los levantamientos de tumbas, siempre está el dominó, está el parqué, siempre están ahí, el naipe también, eso sí nadie me viene a discutir que no, que de ahora nada, porque eso es de que eso viene desde que yo tuve Use Razón, que nos llevan a los velorios, eso era importantísimo. Entonces, todo eso, la persona que era la que era del doliente que había muerto, esa persona no se tocaba en nada, únicamente eran los de la comunidad que estaban con todo eso. Entonces, una lleva el guarapo, otra llevaba el vinete, ¿sí? La otra llevaba la manzana de biche, porque todo anteriormente era por botija y de manzana, que había unas botijas de barro, y allí era donde hacían el vinete. Y las de manzana para sostener en biche, porque el biche no se utilizaba en envase plástico. Claro. Todo un tiempo la bebida fue cuidada en envase de vidrio. Yo por eso ahora utilizo plástico cuando pues me dicen que hay que viajar, que hay que mandar la botella, pero pues plástico, pero el resto cuando puedo mandar en vidrio. ¿Por qué? Porque conserva más, porque esa botella pasando un tiempo de 2-3 meses, ellas empiezan como a engordarse y me parece que ellas se llenan mucho de viento y puede ser de que ese aire que ellas toman puede ser perjudicial para la salud. Entonces por eso no me gusta que las bebidas permanezcan más de 3 meses en ese plástico. O sea, la recomendación entonces con el plástico sería, si usted va a envasar en plástico, que se consuma lo más rápido posible. Lo más rápido posible. Pero aparte del biche, y cuando hablamos de la muerte como tal, en los velorios
¿La comunidad qué hace? O sea, comparte la sesión de biche, estamos tomando, ¿qué actividad realizamos en ese proceso? Es para toda la noche, está repartiendo a las personas. Toda la noche. Pero lo hacemos sí, claro, lo rezo, porque primero es la Ave María, que se reza a las 6 de la tarde. Luego, después de la Ave María, viene el rosario de las 9 de la noche. Y cuando se termina de rezar el rosario de las 9 de la noche, se canta el alivio, que es la apertura de los alabados. El alivio, la apertura de los alabados. La apertura, como usted me dijo que cantaba también. Sí, yo también canto, sino que el alivio no se lo puedo cantar aquí ahorita porque ese es respetado, ese es respetado, le puedo cantar un pedacito de otro, entonces pues voy a cantarle aquí un pedacito de un alabado. Bueno. Y a la una de andar, y a la una dejó de andar, y no hago yo sino llorar, para lo que Dios hace no hay remedio, no hay remedio, no hay remedio, no hay remedio. Esos alabados uno los canta para que la gente que están acompañando se den de cuenta que lo que Dios hace, ni por mucho que nosotros hablemos, nosotros digamos, si este no se fuera ido para allá, vea, si este no se hubiera metido allí, mire que si esto no hubiera hecho esto de acá, no le hubiera pasado. No, lo que Dios hace, digamos que eso no hay remedio para ningún pecador. ¿Sí? Eso es, él lo tiene todo. Entonces, hay muchos alabados que van acorde de eso, de que mucha gente entiende en el alabado. Y en los acompañamientos también hay unos alabados que son acompañamiento a la familia y todo se hace. Luego se canta, a las 12 de la noche está el otro rosario y después de ese rosario hay una oración que se reza de las 12 palabras. Ya ahorita pues eso se ha perdido, ya somos poquitas las que podamos saber la oración, es muy bonita. Ella inicia así: una y otra de campana, si él me advierte que oiga la hora de mi muerte, hasta me he olvidado caso, qué terrible fracaso. Ven alma, recordemos que esta vida es un relevo y se nos puede acabar antes de contar las dos. Dos me dicen las que son sin saber cómo ni cuándo, malgastando al cierto voy, al portón estoy, próxima al portón al llegar la vida sin merecer la cual voy a perder antes de contar las tres. Así va la oración hasta llegar hasta las 12, que se dice a las 12. Hasta las 12 llegado sin saber mi victoria, muerte, juicio, infierno y gloria. Quien tuviera la fortuna, la cuna de un buen ladrón, de conseguir el perdón y despedirse a la una. Dice las 12. Es una oración que, por lo mínimo, yo que rezo ancestralmente, me busca muchísimo. La gente me busca muchísimo para rezar, porque casi soy la única que tengo mi rezo ancestral, no lo he cambiado. Muchos llegan y cuando me ven a mí, dicen que no, porque yo siempre rezo con mi Dios te salve María, que será el rezo de la Virgen. Y pues muchos dicen, no, que el rezo muy largo, que yo no sé qué. Bueno, pero de todas maneras, la gente se queda, porque yo donde estoy rezando me gusta cantar mucho los alabados, porque la gente se amanece, el uno canta el otro, uno lleva esa armonía de los alabados y la gente llega allí y lo acompaña a uno, y eso, digamos, eso es lo que, ¿sí? Jala mucho. Entonces así se pasa el biche está toda la noche en repetición de trago en trago, pero se amanece, y los primeritos que cuando en el territorio son los que tienen la comida son los sepultureros, porque los sepultureros se van a comer la rotura que se decía anteriormente, la rotura, se decían, se van a comer la rotura. ¿Cuántos van a comer la rotura? 2 o 3 o 4. Entonces el fiambre para ellos era la primera comida que salía. Para ellos hice acobar la rotura, para la gente ya quedaba acá dándole desayuno a todo, porque todo aquel
que amanecía en el velorio, todo el mundo allí, si quería se iba para su casa o no, porque allí había comida para todo el día. Exactamente. Mira que esas tradiciones de nosotros han sido muy así, muy comunitarias, ¿no? Muere alguien y entre todos yo pongo esto, yo pongo lo otro, sin esperar como que ve y cuánto me vas a pagar. No, en las comunidades siempre ha sido así, muy del colaborarnos los unos con nosotros y muy de acompañarnos. Y quería comentarle algo, disculpa Joa, es sobre los alabados. Yo realmente en algún momento tuve una experiencia con mi abuela, la prima suya. Yo quería... Y Marcela. Sí, y lo conocí, pero ahorita grande, cuando ya escucho un alabado, eso conecta, ¿no? Se genera un sentimiento muy bonito. Sí. Yo quería hacerles una propuesta, porque eso de los alabados es bastante importante y me parece que es un tema bastante amplio, que sería bueno tocarlo, ¿no? Ya. No sé si de pronto, si ustedes también quieren y ustedes también podamos hacerle otro episodio hablando solo de alabado. Hablando solamente de alabado. ¿Les parece? Puede ser, lo podemos hacer. ¿Qué dice usted, tía? No, pues ustedes saben porque que... la tradición no se puede perder. Sí, ahí queda comprometida. No se puede perder. Necesitamos que esto se siga replicando, que los jóvenes sigamos teniendo ese tipo de conocimiento, ¿sí? Y que esto no se pierda, y que quede documentado y que una y otra vez quede escrito. Claro, y mire que eso hago con un semillero que tengo en la Universidad del Pacífico de investigaciones. Tengo un semillero donde los tengo investigando los ritos fúnebres, sí, que van con los alabados, el biche, las hierbas aromáticas, las hierbas de azoteas, que son tan importantes, que usaban nuestros ancestros, sembrados en las canoitas viejas, ¿sí? Y todo eso, y mire que tuve un resultado en el RECI, que ya ustedes saben que esos son evaluadores importantísimos. Mi semillero lo llevé de primer semestre universitario, 7 muchachas y las 7 me ganaron de 100 puntos en el RECI. Nos tocaba ahora el 16 y 17 de septiembre en Manizales, pero por el cierre de la vía no fuimos al Nacional, donde nos íbamos a ganar los trofeos ya, porque esos muchachos, les digo que es algo tan bonito que los muchachos se han entregado a la medicina tradicional, que estoy con uno de los jóvenes, estamos trabajando los dos, él me dice yo quiero aprender de todo lo suyo, nos sentamos, nos citamos un día, yo me siento con ese estudiante y con mi semillero nos sentamos siempre en las reuniones, a cada uno le voy contando todo lo que hay que hacer con eso, porque cuando yo no esté en la Universidad del Pacífico, yo sé que ya tengo a quien dejar allí que me reemplace, porque ya hay unas que ya están dando conversatorios solitas, solitas, hay una que tiene ya un emprendimiento en Jamundí, hay otro muchacho que ya tiene su emprendimiento del curao, y le digo que los muchachos, digamos, ellos me buscan cuando yo no alcanzo a llegar. Y dice, tía, ¿por qué no ha llegado? He mirado la importancia de que los estudiantes y la comunidad universitaria ha cogido esta medicina tradicional, de que, digamos, ya como digo, estoy a nivel nacional, internacional, porque ya he tenido varios conversatorios de invitaciones. La primera invitación que me hicieron fue de huellas de africanía, ¿ya? Y estuve ese conversatorio con huellas de africanía, con todos mis productos, mi hierba y mis botellas preparadas, los bejucos, todo mostrando. Luego de ese conversatorio me invitaron para el conversatorio, como está diciendo usted, de los ritos fúnebres. Ya, allí me tocó que hablarle de todo, alabado, todo, digamos, todo. Ese conversatorio de los ritos fúnebres, ¿dónde fue? Fue con África. Yo lo hice fue con África que lo hice, pero lo virtual. Lo hice virtual, ¿sí? O sea, era participación con personas también de África. Sí, participó virtualmente. Sí, Colombia. Allá en África también se hacen los rituales, ¿no? Yo he visto algunos videos. Allá se hacen los rituales, sí, pero ellos, como empecé a cantarle los alabados, como que les encantó la voz que sube, que baja, que arrastra. Bueno, de todas maneras, esa gente me hicieron preguntas, digamos,
Entonces, luego de que hice de los ritos fúnebres, tuve una invitación de México con el convento de monjas, con Cevitepal Selam, ¿sí? También estuve el conversatorio con ellos, muy interesante. Eso me invitaron gente, mejor dicho, hasta de la China. Me colocaron, vea, nos fuimos como 2 horas y no alcanzamos a terminar todo el personal que estaba conectado. Es que aquí donde ve la tía ha tenido buena trayectoria. Entonces ella nos va a contar cómo ha sido su experiencia desde lo nacional e internacional, qué actividades ha venido realizando, aparte pues de ser profesora de sabedores en las universidades, de transmitir pues su conocimiento. ¿Qué otra trayectoria ha tenido durante tanto tiempo que usted ha venido en su trabajo y en su experiencia ancestral? Sí, también otra trayectoria fue que en el mes de agosto tuve una sorpresa que me llamaron como a las 10 de la noche y me llamaban de Cuba. Y eso me decía la señora, mire, nosotros te necesitamos en Cuba, te queremos en Cuba. Y yo pues no, pero ¿cómo llego? Que no sé, pero te queremos acá en Cuba, no queremos nada como virtual, sino que te queremos en Cuba. No, y una emocionada, mira que qué tanto fue que la persona pues que le dio todo lo de mi conocimiento, los dejó a esa gente pero armadísimo porque ellos me hicieron videollamada, vea. Me hicieron videollamada y me dijeron, te hicimos esta videollamada porque queríamos conocerte, porque la gente nos dejó con todo, con un ánimo, como con ganas de verte, todo lo que sabe. Y me dice, sí, sos buena. No, la gente decía, y yo sabía una gente y estaban ahí que te queremos, Playa, te queremos en Cuba, te queremos en Cuba, te queremos en Cuba. Ay, no, pero emocionante. Y no, y esa emoción de mirar a esa gente tan emocionada y me mandaban besitos, ay, Playa, te queremos en Cuba. Y bueno, y eso digo que es una emoción tan grande que yo les digo que en esos conversatorios, yo como que cada enfermedad que tengo, todas me las he curado en esos conversatorios. Pero qué bonito. Todas me las he curado en el conversatorio. Vea, el Ministerio de Cultura también es otro, también de que ese es aquí, allá, bueno, que la invitación para un lado cuando vino la COLO, la Dependencia de Investigaciones de la Universidad del Pacífico, me invitó, me colocó a que hiciera una muestra, hicimos 600 muestras para llevarle a regalar en el marco de la CO, para que la gente, sí, de la CO16, para que la gente retomara lo que era nuestra medicina ancestral. Estuvo una acogida maravillosa. En ese tiempo de la CO, allí presentaron los documentales donde yo participo en el Boulevard del Norte. Documentales, sí. No cuenta el nombre de los documentales. Sí, para que vamos a ver, sí. En el Boulevard del Norte presentaron el documental de Anchicayá Resiste, que viene sobre el envenenamiento del río de la ESA. En el Boulevard del Río presentaron el documental del acuerdo humanitario Ya. Y en ese marco de la presentación de ese documental, de allí los de la CO sacaron un artículo y yo fui, esta cara mía fue la portadora del periódico de la CO. Bueno, ya, entonces el otro documental es Manos que Curan, que también ya se lo pueden ver. Manos que Curan. Los dos documentales que mencionó, son tres, ¿no? Son 3. ¿Están en YouTube? Sí, yo creo que aquí hay uno en Facebook. No, después que usted escriba lo encuentra. En Google, bueno, hay que googlear, ya con los nombres. Entonces el primer documental es, ¿cómo se llama? Anchicayá Resiste. Anchicayá Resiste. El segundo. Acuerdo Humanitario Ya. Acuerdo Humanitario Ya, para que lo busquen. Y Manos que Curan. Y Manos que Curan. Bueno, tía, por temas técnicos nos toca ir cerrando una vez. De antemano, pues, queda mucho por hablar con la tía Flavia, mucho el conocimiento. Ya, por ejemplo, ya sabemos que podemos empezar con los alabados, ¿no?
Exacto. y por ahí yo creo que podemos entretener en muchas cosas. Esperamos que tenga el tiempo pues de seguirnos acompañando, de seguir compartiendo sus saberes con las personas que nos están viendo. Y pues nada, creo que ya podemos ir cerrando, ¿no, Joa? No, y hace parte pues de la enseñanza que ella ha venido realizando, este tipo de contenidos para las personas que lo están viendo. Es muy, muy útil, así que agradecerle de antemano pues haber aceptado esta invitación, estar aquí con nosotros. Ella es muy amable, vino el día de hoy a contarnos un poquito sobre su experiencia, porque tiene muchísimo recorrido. Así que vamos a seguir en esta temática para poderles dar un poco más de conocimiento de la tía Flavia. Exactamente, lo podemos ampliar. Desde, digamos, Vichy es una parte de lo que ella conoce, vamos a ampliarlo un poco más, vamos a organizarlo y sacamos agenda para seguir conversando, ¿le parece, tía? Claro, sí, así exactamente, no siento más, no es una frase de despedida para la gente que está sí, yo lo único nomás que les dejo para que aquel que necesite algo de mí, estoy dispuesta a ayudarlas, y me consiguen en la Universidad del Pacífico todos los días, toda la semana. Okay. Bueno, este fue su espacio Voces de Prietitud. Espero les guste, recuerden darle like, comentar y compartir. Voces de Prietitud.